Hola, buenos días. Estamos aquí para Contacto Cósmico Ancestral y vamos a tomarnos un café con Tania Galindo. Hola, Tania, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Muchas gracias por este espacio y también a toda la gente que se está tomando este tiempo para, para poder escuchar estas historias que les traigo. Gracias, Tania. Pues bueno, cuéntanos, ¿quién es Tania? Bueno, yo soy artista escénica, también me defino como activista, porque en el sentido también creo que el arte es un buen puente para también hacer eh, una postura ante el mundo. Yo sobre todo me dedico a hacer cuestiones que tengan que ver con la recuperación de la ancestralidad de forma contemporánea y también la restauración ecológica. Entonces, en eso estoy, o sea, como que por ahí va mucho del tipo de arte. Yo sobre todo me he formado en el buto. Soy bailarina de buto y ese es como el principal entrenamiento que brindo, desde hace 23 años. Entonces, y dentro de todo ese tiempo he ido elaborando una investigación profunda en el buto latinoamericano y muy profundamente en el tipo de buto que yo hago. También a la vez, desde hace 19 años, estoy trabajando proyectos de teatro sensorial. Entonces, para mí ha sido una conexión muy específica entre la percepción, el cuerpo, el territorio. Para mí también es muy importante como, pues, ya lo decía, la cuestión política en cómo presentamos un arte, los discursos, los símbolos y todo lo que se dice, lo que se hace, porque también creo que el arte no es nada más el día del show, sino más bien es todo el proceso que hacemos para poder trabajar esa elaboración. Y muchas veces eso es aquí estoy viviendo, así para todo eso, estoy viviendo aquí en Tecali de Herrera, Puebla, el municipio donde tenemos el corral de comedias más antiguo de América. Entonces estamos haciendo un proyecto de restauración cultural, escénica para el teatro, porque ha tenido como ciertos movimientos, los cuales no eran exactamente escénicos, ¿sí? Nos hacía la Junta de Seguridad, los 15 años, o sea, como cosas que no eran exactamente del teatro. Entonces, bueno, hace 4 años que llegué aquí, un año me la pasé sembrando y trabajando nada más la tierra. El siguiente año me llaman a ser directora de cultura del municipio y entonces empiezo así a como a tejer porque era directora de cultura, pero nada más había un puesto de cultura. O sea, yo era la secretaria, el mensajero, la que llenaba los formularios, o todo. Entonces, desarrollé una estrategia, porque también me formé también mucho en la Ciudad de México, donde estuve trabajando con grupos independientes, con grupos experimentales y también donde formamos muchos procesos de lo que no estaba hecho, ni realizado, ni avalado. Estuve trabajando mucho en el Centro Cultural La Pirámide, que es un bastión en la Ciudad de México donde salieron muchísimos espacios independientes y donde sigue estando en pie. Este, entonces ahí, con toda una generación bien importante en México, de donde se empiezan las radios libres, donde se empieza el movimiento de circo en México, donde se empieza el movimiento de buto, o sea, fuimos pues ahí, hicimos un epicentro de mucha innovación, de vanguardia, no tanto innovación, sino vanguardia en la Ciudad de México. Jóvenes poniéndose de acuerdo y entrando en desacuerdo muchas veces, pero haciendo y recuperando, y también, o sea, nosotros lo sentíamos como una forma de vida, de creación. Es en este momento en el que yo me vinculo con Colombia. Ahí Por es estar, exacto. Tania, todo lo que nos has contado es muy, muy interesante. Esa historia de cómo nace el arte en este país, desde el centro de la cuna de los artistas, que todas estas experiencias que nos estás contando, tan enriquecedoras,
y fantásticas, además, esa experimentación, ¿no? Del ser para poder nacer. Y ahí es cuando tenemos un tema muy interesante también para contarles, y es una experiencia de vida que también tiene con Colombia. Muy importante que nos escuchan en nuestro programa, la comunidad colombiana en Puebla, en México, en Latinoamérica en general, y interesante que nos comente esa experiencia con Colombia, Tani. Bueno, pues mi primer gira, llega un japonés al lugar donde yo me estaba formando y me dice, me gusta cómo bailas, tengo una gira, voy a ir a Ecuador y a Colombia, entonces quiero que me acompañes, quiero que bailes mi obra, ¿no? Entonces digo, no, pues sí. Y eso fue en el 2005. Entonces, pues ya me voy a Colombia llego a Cali, justo mis amigos, una generación también muy especial en Cali, tenía un grupo de teatro, me presenté ahí bueno, primero nos fuimos a un encuentro en Ecuador, en Guayaquil, un encuentro de teatro comunitario, allá juntos, y no, pues yo así, flipé, así, regresamos a Colombia, y yo veía a Cali y decía, es que yo tengo que volver aquí, o sea, porque era como un proceso tan enriquecedor, o sea, nosotros hacíamos de todo, cocinábamos juntos, ensayábamos, montábamos obras de teatro, le hacíamos como podíamos, inventábamos cualquier cosa así para hacer teatro, y dije, sí, tengo que volver aquí. Y aparte también, casi todas las noches nos íbamos a bailar. No, pues sí, ese lugar no duerme, ese lugar no descansa, todo el tiempo es música, arte, vive completamente la vida, la sucursal del cielo. Aquí en Puebla hay mucha gente de Cali, muchísima, del Valle del Cauca, de Buenaventura, bueno, y hacen cosas increíbles. Son artistas, cantantes, actores, políticos, incluso académicos, doctores, y es la experiencia del colombiano que viene también a vivir aquí a México, Puebla, al estado de Puebla sobre todo. Y ¡Ay, qué cuenta, maravilla! sí, ¡Qué maravilla! Yo quiero ir a bailar ahí. Sí, pues a mí Cali me conquistó y entonces eso, teníamos, o sea, conseguí una casa, había una casa así en San Antonio, que los caleños van a que conocen muy bien, así está el barco y después del barco, o sea, este grupo de teatro, varios estaban rentando ahí en el barco y ahí empezó como todo nuestro idea del teatro y después conseguí así a media cuadra, justo enfrente de lo que era este lugar donde se vendían cervezas, que antes era muy rústico y ahora ya es como todo gentrificado, pero enfrente había una casa grande que no se había logrado rentar en años. Entonces llegué con el dueño y le dije, mire, pues yo le puedo rentar esa casa a la mitad de precio por 3 meses, se lo pago en efectivo ahora mismo y yo estoy segura que después de eso se va a rentar y tal cual, después de eso se rentó, pero yo hice un bastión ahí, tenía varios cuartos, entonces también como que decía, porque estábamos trabajando, llegué después a Cali, un año después me gané una beca de mi primer beca que me gané, fue por la motivación que yo tenía de volver a Cali. O sea, es que yo tenía que volver a Cali y a trabajar con esos artistas y todo. Pero aparte yo los veía también sin trabajo y o sea, como pues eso, viviendo con los papás y dije, no, o sea, yo quiero volver aquí, pero no puedo volver así nada más como, ya llegué. Entonces decía, tengo que ganarme una beca. Entonces fue la primera beca que me gané. ¿No? Fue la primera beca que me gané y que así le escribí con todo mi corazón, así. Entonces nos ganamos esa beca, y ya yo dije, donde come uno, comen dos, y entonces se sumó una colaboradora con la que trabajé muchísimo, que de hecho ella, es una mexicana que se casó con un colombiano y ahora tiene 2 hijas en Colombia y vive en Cachipá y así. Pero pues así, entonces le dije, no, donde como uno, y después se sumó el director del Sensorama, que es una compañía donde yo trabajo,
donde comen dos, comen tres. Y después vino su novia, donde comen tres, comen cuatro. Entonces, con una beca para una persona lo estiramos, pero también trabajando en colaboración todo el tiempo con la gente de Cali. Estábamos haciendo una formación y eso, rentamos una casa donde tenía varios cuartos, donde la gente que vivía en Siloé o en Palmira o eso, ya no se tuviera que regresar a su casa, porque regresar venir al ensayo, trabajar y después regresarse a su casa y volver a regresar, pues era un costo más que si ponían, no sé, 5,000 pesos colombianos y comprábamos un poco más de arroz y así. Entonces hacíamos como, pues ollas comunitarias, ¿no? Hacíamos así como comida para todo el grupo. A las 5 de la tarde que salían los panes de bono de Willy's, o sea, parábamos el ensayo, nos íbamos por los pan de bono, regresábamos, tomábamos café con pan de bono y después seguíamos con labores. También esa casa nos permitió así como hacer la escenografía, o sea, escenografías, o sea, como que había un cuarto, o sea, había eso, era una casa grande, entonces nos permitía tener un espacio para la elaboración de materiales, un espacio para ensayo, cuartos para la gente que no pudiera regresar o que quisiera quedar, también cuartos para los mexicanos que estábamos ahí. Y fuimos haciendo todo comunitario. Entonces esa fue o sea, mi primera arriba a Colombia, que fue en 2009. Y ya de ahí empecé a trabajar mucho con gente colombiana, ¿no? O sea, también en Cali me dijeron, lo que tú haces se parece mucho a lo que hace Beatriz Camargo. Y yo, ¿quién es Beatriz Camargo? Y ya me empezaron a contar. Yo había escuchado un poquito de ella, pero poco. Entonces, cuando me dijeron así, no manches, yo quiero conocerla y entonces, la tercera vez que me contaron de ella, eh, dije, no, pues sí, pero ¿cómo hago para contactarla? No había tanto Facebook, no había esas cosas, ¿no? O sea, sí, pero todavía no como la potencia que vemos ahora. Entonces le llamé y me dijo, de una, vente, preséntate, no sé qué. Entonces la conocí, para mí ha sido, pues, es así de mis grandes así amores profesionales, mi maestra, le he aprendido muchísimo, así. Entonces he estado muchas veces en Villa de Leyva trabajando con ella, viviendo ahí en el territorio, haciendo gira, y dando procesos. Contemos un poco sobre Beatriz Camargo, ya que la nombras. Nace en Bogotá, Colombia, el 31 de enero de 1946, licenciada en Filosofía e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de inglés, francés en colegios nacionales de secundaria, Universidad Nacional. En 1969 comienza sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero una crisis que llevó a cerrarla la obliga a continuar sus estudios en la Escuela de Teatro del Distrito, dirigida por Carlos José Reyes. De manera simultánea se une al Teatro El Alacrán bajo la dirección de él mismo. Allí realiza bajo su dirección investigaciones sobre William Shakespeare durante 2 años consecutivos. Y en 1973 retorna a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que se reabre bajo la dirección de Santiago García, y termina sus estudios de arte dramático en 1976. Es nombrada por el mismo Santiago García como profesora de actuación de la ENAD, donde labora hasta 1984. Y allí tiene la oportunidad de formar e iniciar grandes actores de la vida nacional. En ese mismo año, 1976, es aceptada en el Teatro La Candelaria, desempeñándose como actriz e investigadora hasta 1982, año en que junto con Bernardo Rey funda el Teatro Itinerante del Sol. Cuéntanos tu experiencia en el Teatro Itinerante del Sol. Para mí, como les decía, ha sido de las grandes formaciones que he tenido en mi vida, si no es que o sea, una de las que más. Contaría dos, las que más, ¿no? Así como todo el proceso que he tenido con Diego Piñón en toda la onda del buto ritual y la de Beatriz Camargo. O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos para el entrenamiento, nos despertábamos a las 4 de la mañana
que hacíamos como ciertas parejas, equipos que se iban turnando, entonces había 2 personas que se tenían que inventar una forma bella de despertar a las personas. Entonces, bueno, algo, se tenían que inventar algo para despertar a las personas. Entonces, a las 4 de la mañana nos despertaban, nos metíamos hacia, había una piscina con agua de manantial, nos metíamos a esa hora a nadar, salíamos hacia caminata, llegábamos a un ashram allá en Villa de Leyva, meditábamos 1 hora en silencio, tomábamos un desayuno ligero, después hacíamos 1 hora de yoga, después nos íbamos ya a la Maloca, teníamos un desayuno un poco más energético y después empezábamos a entrenar. Sí, era como todo el entrenamiento, pum, terminaba a las 12, comíamos, había otro equipo que hacía la comida y tenemos 3 horas libres para hacer cada quien su vestuario, escribir lo que tuviera que escribir, descansar, no sé, hacer la llamada, tener que ir al pueblo, lo que sea. Y después de 4 de la tarde a 9 de la noche, ensayábamos, montábamos la obra. Así de lunes a domingo. O sea, porque también así como Cántara decía, Beatriz Camargo, que también su nombre es Cántara, nos decía, no, pues es que no puede haber un día de descanso, porque si descansas un día se pierde el ritmo. Entonces era un mes intensivísimo de trabajo, de colaboración, de proceso, porque había, o sea, digamos que hacíamos equipos, porque a unos les tocaba hacer de comer, a otros les tocaba limpiar la maloca, a otros, o sea, cada uno tenía como su rol. Ya veía en qué momento lo hacía o cómo se dividía o así. Pero esos procesos colectivos siento que hacen el llamado al arte. Algo que tengo muy presente, que me dijo una vez un actor del Teatro Itinerante del Sol, es que, y tenemos una convivencia extrema, o sea, como, pues eso, ¿no? O sea, todos estábamos como pues en la misma casa, comiendo, barriendo, subiendo montañas, haciendo vestuarios, o sea, era una convivencia súper extrema. Entonces lo que decía, o sea, lo que me decía exacto es, si el arte no nos hace mejores personas, entonces no sirve, entonces no es arte. Y eso es algo que me ha quedado mucho para mi formación. Y eso es algo de lo que trato de replicar. El arte, sobre todo, nos tiene que servir para ser mejores personas y hacer una transformación propuesta en todos los sentidos. Así es, qué hermosa experiencia, sobre todo ese trabajo espiritual, ¿no? Que conecta a la persona con su propio ser interno y para lo que hablábamos hace un rato, poder replicar y compartir a través del arte la información que se tiene y la sabiduría que llega, ¿no? En esos estados meditativos, que es lo que busca encontrar en nosotros esa forma de dar y recibir también, porque todo lo que tú has comentado es algo increíble, una experiencia maravillosa y sobre todo esa enseñanza hacia sí mismo y la enseñanza hacia los demás, que es el arte, la enseñanza a través del arte, la sabiduría que se logra para poder dar estos talleres que tú das, esta información que tú compartes. Se nos está acabando el tiempo, creo que vamos a hacer una segunda entrega aquí en este canal con Tania Galindo. Bienvenida a Contacto Cósmico. Esperemos tomarnos un café más seguido. El café de Colombia. Y que estoy tomando café colombiano. Y bueno, sí, después les contaré más. Bueno, mi experiencia y mi contacto con Colombia, yo, o sea, nada más como para cerrar y para dejar una invitación para que sigamos teniendo contacto, pues he estado trabajando con gente colombiana desde hace 15 años, bueno, desde hace 17 años. Mantengo contacto con gente de Colombia, seguimos trabajando puentes entre México y Colombia. Para mí ha sido o sea, amo Colombia totalmente y ha sido un lugar donde me he formado y nos gustaría como seguir haciendo el puente
Tengo así varias historias de los, de, sí, de diferentes sucesos donde hemos y seguimos trabajando puentes con Colombia y seguir trabajando. Bueno, y aquí queremos seguirlas escuchando. Entonces vamos a hacer otros programas para poder contarle a la gente cómo fue tu experiencia, todas estas maravillosas formas en las que has podido regresar a México y mantener este contacto directo con Colombia, que nunca se pierde. Yo creo que el que va a Colombia siempre quiere regresar. Igualmente, el colombiano que viene a México también quiere regresar. Es algo que se comparte, es un territorio y es esa identidad latinoamericana. Más allá de eso es nuestra raíz, nuestra propia raíz, nuestro propio yo. Yo siento que tenemos un corazón que late casi al mismo ritmo. O sea, de verdad siento que los mexicanos y los colombianos tenemos un corazón así tan profundo. O sea, yo tengo amistades, hermanas, hermanos así que entrañables en Colombia y que muchos han venido varias veces aquí y muchos a veces vienen por primera vez, van y eso. Y bueno, sépanse, yo estoy aquí en Tecali de Herrera y sépanse colombianos que aquí tienen su casa también, por favor. Excelente, excelente. Entonces, vamos a seguirnos tomando un café con Tania. Hasta pronto, nos vemos aquí en Contacto Cósmico Ancestral. Gracias, Tania. Hasta luego. Veamos las siguientes imágenes de la colección de piedras del Museo de Historia Natural en Viena, Austria, imágenes que nos envía nuestro amigo de Contacto Cósmico Ancestral, Arturo Medina. Excelentes imágenes desde Viena, Austria, gracias a nuestro amigo Arturo Medina, y vamos con Catarsis Teatro desde la Villa del Rosario con una excelente actuación denominada Colombia Amarga, un poema autoría de Ángel Crux, el poeta del pueblo, en el personaje de Antonio Nariño. Hoy cuando de pronto las neblinas del doloroso pasado de mi tierra se van despejando entre las colinas que se alzan en los valles de la sierra, descubro de pronto que hay miseria en lo que antes era abundancia, que hay hambre, desempleo y ruina
en la tierra que un día soñó con democracia. Cuánta tristeza me dan los abandonados, los miserables que se deslizan levemente por las calles de este país de potentados, donde cualquier mediocre con dinero se cree gente. ¿Dónde quedaron las lágrimas antiguas de las madres de los compatriotas muertos? Aquellos que lucharon por una patria libre y hoy vagar sus almas por los senderos desiertos. Tantos que dieron su vida por nada. Solo es un sueño que no tiene buen final. Es esta, solo una patria condenada a derramar sangre para volver a llorar. Esta es mi Colombia amarga, de mariposas amarillas, llena de soledad, la que todos llevamos en el alma, aunque muera de hambre y orfandad. Ángel Cruz, el poeta del pueblo desde Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia, en el personaje de Antonio José Nariño y Álvarez del Casal, precursor de la independencia de Colombia, este poema hermoso desde Catarsis Teatro, Colombia amarga. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significan las diásporas, estas migraciones de pueblos por el mundo. Específicamente me quiero referir a la migración colombiana que se asienta en México. Es importante señalar que la presencia histórica de un pueblo hermano como lo es Colombia constituye un aliciente para la comunidad, para la sociedad de acogida, en este caso México, puesto que generan un aporte con su percepción de la realidad, con la comida, con la música y con sus posiciones inclusive culturales de apreciación hacia la cultura mexicana, hace que la presencia colombiana no sea una presencia ajena en nuestro país. Constituye, decíamos, un aliciente porque fortalece los alimentos, los condimentos, las percepciones de la realidad, la cultura, la música. Todo esto ha sido fiel reflejo de lo que aportan pueblos hermanos, específicamente en el caso de Colombia en México. Como lo puede ser indudablemente cualquier país latinoamericano cuya presencia histórica en México sea de manera inobjetable bienvenida. Bienvenida porque compartimos orígenes históricos similares, compartimos una herencia cultural muy fuerte y homogénea que da la posibilidad del fortalecimiento de la comunicación, de la convergencia de intereses en los estados donde nos establecemos. Una gran comunidad de América Latina que no necesita pasaporte o no necesita un permiso previo, puesto que constituimos una misma herencia cultural y por lo cual la presencia de cualquier país latinoamericano en México es bienvenida y es asumida como propia. Sobre esto reflexionemos. Para Contacto Cósmico Ancestral, Alex Munguía Salazar.